Dice Juan capítulo 12, versículo 6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús y vamos a pedirle la ayuda. Bendito Dios, Padre mío, gracias. Gracias nuevamente, mi Dios, por permitirnos estar aquí en este lugar, Jesús. Ayúdanos. Bendícenos, mi Dios. Derrama gracia, entendimiento, Jesús. Que podamos comprender, Padre mío, lo de hoy. En el nombre de Jesús. Amén, mi Dios. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Nos está hablando de Judas el Iscariote, que a pesar de que era un pariente de Jesús, a pesar de que era un discípulo, a pesar de que lo habían escogido como un apóstol, sin embargo, ese Judas el Iscariote aparentemente entra al redil, aparentemente entra como un discípulo, aparentemente se va arrepintiendo de sus pecados, pero, dice la Biblia, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Qué sucedió en Judas? Que a pesar de que era el maestro el que le predicaba, a pesar de que tenían las verdades de Dios, sin embargo este Judas no se apartó de ese pecado que se llama sustraer o robar de lo que se echaba en la bolsa. Es terrible vivir dentro de una casa, 2, 3, 4, 5 en la familia, y se estén desapareciendo cosas. Es terrible eso. El esposo llega a su casa y digo, voy a contar mis billetes porque aquí desaparecen. Qué feo está eso. Y la mujer, aquí voy a dejar mi cartera y lo voy a contar bien, lo voy a esconder porque aquí desaparecen. ¿Saben que los hijos pueden estar tomando, creyendo que padre o madre no tienen contado su dinero? Ahí están sustrayendo y todavía así escuchando palabra de Dios. Yo te digo que es algo terrible vivir en una casa de ladrones. Se desaparecen los CDs, se desaparece algo dentro de la casa, se desaparece X cosa, y es feo eso. Y alguien dice, pues si lee la Biblia. Pues sí la lee, pero está como Judas, que a pesar de que andaba con el maestro, siempre seguía sustrayendo de lo que se echaba en ella. Yo no sé si se siente ese espíritu, pero hay muchas personas que te dicen, aquí tiene las llaves de mi casa, puede usted entrar, puede usted comer, puede agarrar refrescos, puede agarrar lo que usted quiera, está usted en su casa. Hay gentes que son muy confiadas, pero yo creo que se siente el espíritu. Hay a otro que le dicen, no, ni las llaves le doy a usted. Creo que sienten algo. Hay personas que tienen ese sentir, ¿no? Pero, ¿te imaginas vivir de esta manera? Sustraía de lo que se echaba en ella. Y date cuenta de cómo era la vida de este hombre. Versículo 4, poquito arriba. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que la había de entregar. 5. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Su mente era dinero. Se acerca una mujer con un perfume de alto precio, se lo derrama a Jesús y se queda viendo así, Judas Iscariote, ¡qué desperdicio! ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y se lo regalamos a los pobres? ¿Qué te das cuenta que tiene este hombre? Aquí yo puedo discernir dos cosas. Ambicioso. Y dos, ¿tú crees que se lo iba a repartir a los pobres? Hipócrita, ladrón. Imagínate un tipo de persona de esta forma. Y en lugar de Judas sea la mujer. O en lugar de la mujer sea el marido. Donde todo sea dinero. Donde todo sea materialismo. Yo creo que es terrible. ¿Por qué no fue vendido por 300 denarios? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Eso quiere dar a entender que aunque alguien tenga la Biblia, no quiere decir que por eso ya haya abandonado sus pecados. No quiere decir eso que porque alguien esté metido en una congregación, ya esté viviendo la palabra de Dios. Mientras no nazca Cristo dentro del corazón, la verdad, no puede haber cambios.
Allí en Juan capítulo 18, versículo 39, dice: pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? 40. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. ¿Qué era Judas? ¿Qué era Barrabás? Eran iguales, solo que a uno lo habían descubierto y el otro era astuto. Pero cuando a Cristo lo iban a crucificar, este hombre Barrabás, dice la Biblia que cuando crucificaron a Cristo, crucificaron a dos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Bueno, si este Barrabás no lo hubieran dejado libre, posiblemente no dos iban a crucificar al lado de Jesús. Y este estaba listo para la crucifixión, porque era ladrón. Y Barrabás era ladrón. Lo que queremos que entendamos: hay mucha gente que es ladrón y anda libremente. Eso puede estar dentro de la casa, en un negocio, en una empresa, pero no lo han pescado. Y hay otros que lamentablemente, como este Barrabás, que era ladrón, o los que estaban al lado de Jesús. Vamos a ver, dice Mateo 27, 38. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Por qué los crucificaron? Porque eran ladrones. Lo crucificaron a uno a la derecha y lo crucificaron a otro a la izquierda. Barrabás ahí estaba también, listo para la crucifixión. Se salvó. Ahí estaba también Judas, que si Judas caía en las manos del gobierno, también estaba listo para la crucifixión. Ahí nos damos cuenta que el robo siempre ha existido y siempre va a existir. Mientras el corazón no esté íntegro en las cosas de Dios, siempre va a haber algo que te llame la atención. Vamos a ver otro. Mateo 26, 14 dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me quieres dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. ¿Qué ambición tenía este hombre? No le bastase con las ofrendas que sustraía, procurando aún hasta vender a su maestro. ¿Qué me quieres dar? Yo te entrego a mi maestro 30 piezas de plata. ¿Cómo habrán quedado los ojos de Judas? Digo, momentáneamente. Después dice la Biblia que se arrepintió. Cuando vio el sufrimiento, vio lo que había hecho, aporrió las monedas, se dispersaron, pero momentáneamente yo pienso que cuando le estaban entregando las monedas de plata a este Judas, la mayoría piensa que va a ser eterno. Y no sabemos que cuando algo viene mal habido, se va rápido. Es que roba un banco y roba 1 millón, 2 millones de pesos, a los 15 días tiene que estar robando otro porque ya lo gastó. ¿Qué lo gasta? ¿Quién sabe? Pero lo gastan. Entonces dice: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. 16. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Buscando una oportunidad para entregar al maestro. Quiere dar a entender que tenemos que cuidarnos. Porque a lo mejor se habrá vuelto muy servicial, ¿no? Maestro, ¿en qué puedo servirle? Maestro, aquí tiene un vaso con agua. Maestro, le limpio los pies, le limpio los zapatos. Buscando la oportunidad para entregar a su maestro. Siempre ahí en Mateo 26, 20 dice: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. ¿Quién? Jesús. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Quién estaba reunido? Jesús y sus discípulos. Empieza la plática y le dice: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. 22. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Cada uno desesperados, cada uno preguntándose: ¿seré yo? ¿Seré que yo voy a entregar al Señor? 23. Entonces él, respondiendo, dijo: el que mete
la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Como ya todos quedaron angustiados preguntando, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Creo que Judas, ahí estaba todo tranquilito. Entonces Jesús le dice, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Ya de una vez marcó a la persona que le iba a entregar. 24. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Uno de vosotros me va a entregar. ¿Quién es? Yo. Al que yo le diera este pan, ese es. Y allí estaba Judas. Y Judas todo tranquilo. Y le dice Jesús, lo que vas a hacer, hazlo. Hazlo pronto. Allí en Mateo 26, 47, dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, y de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y el que le entregaba le había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Aquí todo es una hipocresía, una falsedad, y eso es lo que nos duele, porque si esto sucedió en la vida del maestro, ¿qué no estará sucediendo en muchos hogares? En escuelas, en trabajos, negocios. ¿Estás viendo la cara de Judas Iscariote? Uno de vosotros me va a entregar. ¿Y quién será, Señor? Así muchas veces. ¿Robaron, patrón? ¿Quién habrá entrado a robar? ¿Cómo es que entraron, patrón? Una cara de hipocresía. Y todo dice la Biblia, miren, al que yo le diere un beso, ese es. Claro, en ese momento estaba reunido Jesús, allí en un lugar donde siempre acostumbraban a ir, y allí habían muchos discípulos, era oscuro, era aproximadamente de 10 a 11 de la noche, estaban reunidos, y al que yo bese, ese es. Dios les bendiga. ¿No han desaparecido 1 peso, 5 pesos en tu casa? 10 pesos, 50 pesos, 100 pesos, y alguien lo toma como muy chistecito, desapareció, seguramente se compró sus chicles de mi hijo, pobrecito, está bien, aliméntalo más. Se fue a la tienda, lo mandaste a comprar azúcar, lo mandaste a comprar frijoles, y de repente nunca acostumbra a darte los cambios. Pobrecito, se habrá comprado su sabrita, pobrecito, lo habrá gastado en algo, pobre que lo gaste, pobrecito. Tú mismo estás alimentando a tus hijos para que sean ladrones. Y si desapareció algo de la mesa, pues es que seguramente le habrá puesto crédito a su celular, o habrá necesitado y pues no hubo la ocasión que me lo quiso pedir, lo agarró, pero pienso que después me lo iba a decir. Sigue de esa manera. Pero eres tú el que está alimentando ese pecado, esa acción negativa que tiene tu hijo, o tiene tu hija, o tiene el esposo, o tiene la esposa, tú mismo lo estás alimentando. Cuando te traiga algo mucho más grande, apláudele. ¿Te trajo un borrador de la escuela? Apláudelo. Eres abusado, hijo. ¿Te trajo un lapicero? ¿Te trajo un cuaderno? ¿Te trajo una bicicleta? Gloria a Dios. ¿Es abusado? ¿Te trajo una motocicleta? ¿Te trajo un vehículo? Y te das cuenta que cómo va aumentando la persona. Yo no sé cómo sería Judas de pequeño, pero sí te puedo decir cómo son los niños de hoy día, que no tienen temor en agarrarte 5, 10 pesos, 20 pesos. ¿Sabes qué se hacía antes? Agarrabas 10 centavos y estas manos te las ponían sobre una leña prendida. Así te quitaban lo que era ladrón. Así, de esa manera. Hoy día no. Hoy día todo es chiste, todo es risa, pero tendrá las consecuencias. Libro de Juan capítulo 13, algo que queremos explicar. Versículo 21, dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró, y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. 22. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. 23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este
Pues hizo señas Simón, Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. 25. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? ¿O de quién estás hablando? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. 27. Y después del bocado, esto es lo que me asombra, ¿verdad?, en Dios. Y después del bocado, Satanás entró en él. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Qué me marca esto? Si lo pudiéramos comprender, nos damos cuenta que detrás de un pecado no es solamente la carne, hay algo más. Judas Iscariote dice que entró Satanás en él. Esos que tienen un espíritu de robo, perdóname que yo te lo diga, pero son demonios de robo que están dentro de sus vidas. Una persona que es adúltero, un demonio de adulterio está dentro de sus vidas, que los conducen a pecar. Un demonio de fornicación, un demonio de suicidio, una persona como Judas que después se quitó la vida, es el mismo diablo, el mismo demonio. Estás perdido, ya no hay nada más que hacer por ti, y lo guían a la muerte. Pero sí quiero que comprendas esto, verdad en Dios. Satanás entró en su vida. ¿Por qué alguien no puede abandonar el pecado? La palabra de Dios la tenía. Había quienes estuviese predicando. No era un maestro cualquiera, era un maestro de maestros. La palabra era verdad, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Sin embargo, nos damos cuenta que la humanidad entera está en el pecado. Robo, inmundicia, pornografía, lascivias, idolatrías. Y alguien dice: por más que me esfuerzo en dejarlo, no puedo. Claro, si tú le das lugar a ese enemigo, llega el momento que él toma control total de tu vida. Total, llega a controlar tu mente, tu cuerpo, de tal manera que ahora sí vas a hacer lo que él te mande y lo que él te diga. Por eso dice, entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. 29. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. No entendieron de qué se trataba, pero Judas sí. Y te digo otra verdad: Judas, lo que hizo no tiene precio. ¿Alguien dice que tenía que suceder? Sí, es cierto, tenía que suceder, pero que no sucede en mí, que sucede en otro. Esa es la verdad. Ahí Pedro tenía la posibilidad que también hubiera sido el traidor, o cualquiera de los 12 hubiera sido el traidor. Pero sí, es terrible, verdad en Dios. Así que yo te pido, en el amor de Cristo, revisa tu vida. Date cuenta, dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado. Viene la tentación, yo no dudo que la tentación no sea fuerte. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, recibirá la corona de vida. Nos manda a un resistir. Roba, roba, roba. No, ya no puedo robar. Ya no puedo. Acuéstate con la mujer de tu prójimo. No puedo. Ándale, anda una relación sexual sin llegar al matrimonio. No puedo. Cuando uno está en Cristo, vienen las tentaciones y por medio de Cristo las logras vencer. Pero hay de aquel que aún viniendo a la congregación, aún leyendo la Biblia, aún orando y aún haciendo lo que él quiera, pues aparentemente es de Cristo, pero le da rienda suelta a su carne. Y todo lo que le pide el enemigo, lo hace. Llega el momento en que el diablo entra con más fuerza, entra él, entran demonios, demonios de fornicación, demonios de robo, demonios de la inmundicia, demonios de un montón. Está ya a la merced del enemigo. Cuídate en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pues vamos a orar. Gracias te damos, mi Dios, por abrirnos el entendimiento, porque nos damos cuenta que a pesar, mi Dios, de estar en una congregación, de leer la Biblia, orar, ayunar, etcétera, eso no quiere dar a entender que yo deje de ser ladrón, Señor Jesús, u otro pecado en mi vida. La congregación no me va a cambiar,
el leer la Biblia no me va a cambiar si no se lo pido a Dios. Por eso es que nunca confiemos, Padre. Nunca confiemos. La Biblia dice en Jeremías 17, maldito el hombre que confía en el hombre, Señor. No podemos confiar en el hombre. Por eso te pedimos tu ayuda, Jesús. Líbranos, Padre. Líbranos de toda hipocresía. Aquel hombre que le robó a su mujer y con una carita como que yo no he hecho nada. Una mujer que le ha robado a su marido y con una carita como que no ha hecho nada, Jesús. O los hijos ya robaron, Padre mío, le sacaron un billete a la madre o al padre de 50, 100 pesos y con una carita de ángel, Jesús. No he hecho nada. Y se me perdieron 500 pesos. ¿Quién los habrá agarrado? No sé, mamá. No sé, papá. Yo no sé. Te lo juro por Dios. Hasta juro por Dios. Te lo juro. Que yo me muera, mamacita. Hasta se arriesgan a pedir esas cosas, tratando de que no los descubran, Señor Jesús. Es triste la vida de un ladrón, como también la vida de un pecador, Señor Jesús. Porque aquí nos muestra la Biblia que cuando Judas le dio más lugar al enemigo, el enemigo tomó un total control de su vida, Jesús. De tal manera que entró, dice la Biblia, el mismo diablo dentro de su vida, Jesús. Y ese mismo diablo, a pesar de que cuando él vio arrepentido por lo que le estaba pasando a Cristo y quiso devolver las 30 monedas de plata, ya el diablo que estaba dentro de su vida ya no lo soltó, hasta que lo guió a la muerte, Jesús. Y la Biblia explica cómo murió Judas. Por eso te pedimos, mi Dios, limpia los hogares, limpia nuestras vidas, haznos libres, Padre, de todo espíritu, Padre mío, que quiera tener control sobre nosotros. Ayúdanos, mi Dios. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, mi Dios. Amén, Jesús.